Pablo, ¿cómo está? Buenos días. Un placer saludarlo. Diego Montaño desde La Paz. Buenos días, estimado Diego, un gusto saludarlo. Igualmente, Pablo, siempre es un placer conversar con usted. A ver, eh, estas proyecciones del Banco Mundial de una contracción del PIB del menos 0,5% para los siguientes 3 años, además, hasta el 2027 por lo menos. ¿Qué quiere decir y de qué manera nos afecta al ciudadano de a pie, al que no está en el mundo de las finanzas, sino al que somos corredores de bolsa en el mercado los sábados? Claro, y me incluyo, yo los sábados en la noche estoy haciendo las compras del mercado y En la todo lo noche. demás. Y en ese sentido, lo fundamental es que esta cifra en realidad está reflejando algo que ya está pasando en el mercado laboral, en el mercado de los ciudadanos de a pie. Y permítame compartirle por qué. Básicamente, esto implica menos ingresos para las familias. O sea, ¿en qué sentido? Los menos ingresos pueden venir o por menos empleo o por salarios más bajos. La estadística que nosotros vemos con algo que se llama microdatos o datos a nivel de encuestas al primer trimestre de este año revela de que los salarios, los ingresos promedio de las personas se están contrayendo. Y eso que el trabajo ha aumentado mucho. Entonces, lo que nos dice esta proyección para este año y para los dos siguientes es que es una situación en la cual los ingresos van a disminuir en términos reales. Eso, si quiere, en facilito, ¿no? O sea, te estoy obviando muchos detalles técnicos y tal vez cayendo en algunas expresiones, pero para el ciudadano de a pie va a significar menos, está significando, ni siquiera va a significar, está significando menos ingresos. Menos ingresos que uno ya siente, porque obviamente la inflación lo que hace es devorar el sueldo. Porque dije antes, a ver, ejemplos prácticos, ya que los dos somos corredores de bolsa, un shampoo que costaba 38 bolivianos de determinada marca, hoy está en 63, ¿no? Unas toallitas, unas servilletas lavables que costaban 25, hoy están en 52. Vámonos a la carne, ya no se come servilletas, vamos a la carne. La carne molida corriente que costaba 28 bolivianos con 50 centavos, hoy está en 51. Entonces eso es comernos el sueldo, el salario, los ingresos. Estas proyecciones, Pablo, infieren que ¿esto va a ir empeorando o es que vamos a seguir en el ritmo actual? Yo creo que ahí hay que hacer algunas precisiones y quisiera comentar para que se entienda bien de qué estamos hablando. Creo que tenemos dos fenómenos acá que hay que tomar en cuenta. Y vamos a hablar uno que es inflación y otro es la recesión. O sea, puede ser tentador hablar de esta inflación y he estado escuchando ese término, pero cuando uno revisa el término esta inflación, ocurre como por ejemplo en los años 70 cuando subieron los precios del petróleo por algún motivo de una crisis mundial, qué sé yo, o cual motivo alza de inflación y como el petróleo se utiliza en todo, una contracción económica. En este caso tenemos la confluencia de dos factores, pero que vienen por dos vías, lo vamos a llamar separadas. Uno que tiene que ver con menor disponibilidad de insumos, especialmente combustibles, que esto es dramático. Una cifra que a mí me asusta es que en el ámbito de transporte de carga, y esto está en las cifras del INE, respecto al año pasado, tomando el último bimestre del que tenemos información, la actividad de transporte de carga ha caído 70%. Si uno ve en un gráfico, esto es casi como la pandemia. Entonces, estamos en pandemia, pero sin virus. ¿Por qué viene eso? Porque no tenemos combustible. Eso viene por un lado. Por el otro lado, viene la parte de la inflación, que tiene que ver fundamentalmente con el encarecimiento de costos debido a, un tipo de cambio que ha aumentado, o sea, se ha duplicado, más allá que estas semanas, estos meses haya disminuido algo, pero que ha aumentado respecto al nivel que teníamos en 2023,
Y segundo, una importante cantidad de emisión monetaria para financiar el déficit fiscal que también ha impulsado la inflación. Entonces, en esto, la cifra del Banco Mundial lo que nos está diciendo, mire, todos estos problemas que tiene Bolivia implican que va a haber menos, que está existiendo menos actividad y que esto va a ser una situación de al menos 3 años. Yo lo que debo decirle es que no conozco si este es el escenario base o programa. Base es si no se hace nada, programa es si es que uno dice, a ver, ¿cómo puedo mejorar esta situación? Entonces, creo que es fundamental comprender que estamos hablando de un fenómeno que es bastante particular, pero que requiere nuestra atención inmediata porque al final las que sufren son las familias. Pablo, el decir que aquel escenario que hemos escuchado por parte de algunos empresarios, incluso de estanflación, quiere decir que prácticamente la economía se estanca y la inflación nos devora, entonces prácticamente existe una recesión total, nadie compra nada porque los precios están por los cielos y porque no quieren gastar o porque no pueden. ¿Estamos lejos de aquello? Es solo para precisar, la estanflación ocurre cuando suben los costos de insumos, lo vamos a poner así, y eso hace que se produzca menos y suban los precios. En nuestro caso, tenemos una parte de eso, pero además está el choque inflacionario del tipo de cambio de la emisión monetaria que hace que la inflación no sea, que esta inflación sea mucho más alta, porque una estanflación, usualmente la inflación va a ser más moderada, pero nosotros estamos hablando de cifras de 24, 25%, y eso dista mucho de una estanflación estándar. Yo creo que ahí debemos dejar de lado la tentación de caer en algunos términos, pero sí es evidente de que lo que está pasando en el país está afectando los ingresos de los ciudadanos, los ingresos de las familias, sobre todo por menor actividad y menores ingresos. Y eso, que menores ingresos, para aclarar eso, en esta encuesta de empleo del INE, cuando uno ve los salarios que han caído, son los salarios nominales. ¿Qué significa? Que en el mercado informal, si alguien ganaba 2.000 bolivianos, le han dicho, mira, si quieres seguir acá en este trabajo, te vas a tener que acomodar a 1.900 porque no hay ventas. Entonces, a eso recién se le suma el alza del costo de vida, de la inflación y todo lo demás, poniéndolo en facilito, ¿no? Pablo, hemos visto los últimos datos del INE respecto a la inflación y hay un descenso considerable versus junio y julio, que fueron bastante inflacionarios, y claro, prácticamente el primer trimestre también. Se espera, como suele ocurrir, un último trimestre también con una presión inflacionaria, producto de las fiestas de fin de año, las vacaciones, los aguinaldos, en fin. Esta reducción de la inflación se debe a que está ocurriendo lo que se conoce como una deflación, es decir, la gente está dejando de consumir porque ya no tiene, entonces los precios están obligados a bajar. No, eso es importante también remarcar. Una deflación ocurre cuando uno tiene una caída de precios por varios meses y generalizada. La inflación, al revés, es el aumento durante varios meses y de muchos precios. Y en este caso lo que nos dice es que eso se ha desacelerado. Pero hay que tomar en cuenta que la inflación sigue subiendo, pero no es por un motivo, como podríamos decir, que, bueno, ya pasó y esto ya está en deflación. No, o sea, eso sería lo ideal. Pero en un cálculo que hicimos, encontramos que la inflación consistente con el nivel de déficit 2023-2024 era acumulada 43%, mientras que la inflación observada promedio fue 7%. ¿Por qué menciono esto? Porque ya el virus de la inflación ya ha entrado. O sea, yo en eso quisiera ser lo más realista y franco. Lo que tiene Bolivia se llama inflación crónica. Inflación crónica es una inflación alta y además que dura varios años. No es una inflación que uno la acaba en unos cuantos meses y
en el análisis que hacemos para a quienes asesoramos en el ámbito empresarial o en el ámbito de organismos y todo, les decimos, mire, esto, si uno revisa bien, se llama inflación crónica, y la inflación crónica tarda mucho tiempo más en bajar, y ese es un desafío grande. Entonces, en esa línea no estamos en deflación, no, y no es porque exista menos capacidad de compra. La explicación es muy sencilla, le voy a decir, es relacionada al mercado cambiario. Hay algo que en economía le llamamos traspaso, cuánto del tipo de cambio va a los precios. Y con un tipo de cambio que ha bajado por otros motivos, resulta de que la inflación no ha aumentado, pero el virus de la inflación está ahí y la inflación va a seguir subiendo. O sea, yo esto lo digo basado en distintos análisis de episodios similares, como también en modelación, análisis y todas las tendencias. Yo creo que ahí, digamos, el desafío va a ser cómo vivir mucho tiempo con inflación sin afectar las familias vulnerables. Yo creo que ahí el foco debe ser cómo hacemos que las familias vulnerables no tengan hambre y todo lo demás. Ese debe ser nuestro foco. Pablo, ¿por qué diríamos que se moderó el dólar y por lo tanto la inflación? ¿Fue algo que hizo el gobierno? Porque lo vimos a un ministro de Economía que salió casi batiendo palmas y decir, bueno, es que la estabilidad que demostramos y que hacemos, o fue una cuestión del mercado que acomodó el dólar aproximadamente en 12.50 cuando llegó a 20, pero de ahí fue bajando y casi que se estancó en 12.50. ¿Se debe a eso? ¿Por qué se estancó? Una precisión inicial. Bolivia en este momento está en tipo de cambio flexible. ¿Qué significa? Que es el mercado el que está determinando el tipo de cambio. Eso lo está haciendo el mercado. Y sobre esa base lo que yo le puedo decir es que las fluctuaciones van a ser o porque hay más dólares, por la cantidad de dólares que se venden o que se quieren comprar, por la oferta o por la demanda, si quieren verlo. Pero en el caso del dólar hay una variable adicional que es la expectativa hacia adelante. Viendo los datos, analizando qué ha sucedido, vemos por lo menos dos componentes. Uno, que ha ingresado más dólares, esto por algunos desembolsos de deuda externa, como también por las operaciones que son ya conocidas por todos con el oro, que eso ha implicado entrada de recursos de dólares, eso es uno. Pero dos, la otra faceta de esto es que las importaciones se han contraído, las compras hacia el extranjero han disminuido. En ese sentido, digamos, si uno ve lo que está pasando con el tipo de cambio, lo que hay que tomar en cuenta es que esta caída, por lo menos en términos generales, desde una perspectiva de ver cuánto debería ser el tipo de cambio, es una caída temporal. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo que dije hace un instante de que la semillita de la inflación, y que también es la misma semillita de la pérdida del valor de la moneda, es decir, de la depreciación de la moneda, el alza del tipo de cambio, ya está echada. Y en ese sentido, digamos, el tipo de cambio tendría que ajustarse hacia el alza. Y esto lo digo viendo que Bolivia tiene que enfrentar, ya sea ordenadamente o de manera desordenada, algo que se llama estabilización o ajuste macro, como cualquier nombre que le queramos dar. Entonces, ¿qué quiero señalar con todo esto? Yo creo que ahí debemos estar conscientes de que vamos a tener días en el que el tipo de cambio baje, que el tipo de cambio suba, pero la tendencia del tipo de cambio va a ser hacia arriba. ¿En qué sentido? En el sentido de que el tipo de cambio es el precio que va a hacer que los dólares retornen al país. O sea, evidentemente al inicio va a ser complicado para comprar al extranjero, pero esa es la semilla, el anzuelo, la carnada que sirve para que los dólares entren al país. A propósito de los dólares, en este momento el USDT, que se convierte como en el parámetro real, ¿no? Diríamos en el minuto a minuto, ahí vemos cómo el mercado se está comportando, tiene cierta relación con lo que ocurre en una casa de cambio, con lo que uno se encuentra en una casa de cambio, pero el USDT está entre los 12.58, 12.59, es como que ahí viene manteniéndose hace bastante tiempo.
en un momento además, Pablo, que la economía y en este caso los importadores necesitan dólares con miras a fin de año. ¿Se tiene un cálculo, por ejemplo, de cuánto se importa de línea blanca o electrodomésticos o las consolas de videojuego o juguetes? Todo lo que hay alrededor de las fiestas de fin de años, ¿hay más o menos un cálculo de cuántos dólares necesita el país para este último trimestre? Mire, en general, o sea, solo para poner en términos en las cifras que tenemos hasta el momento, hemos nosotros gastado como 6.400 millones de dólares. Eso es lo que hemos gastado. Ahora, hasta fin de año, lo que en general nosotros vamos a precisar de manera general son cerca de 10.000 millones de dólares. Yo creo que es importante comprender que no solo son las importaciones, sino hay muchas obligaciones que tiene el país, obligaciones de deuda externa, pagos de servicios, muchas otras cosas. Inclusive la licencia Zoom, por la que estamos utilizando, entra dentro de esto. Y eso, lo que le puedo decir es que hay un déficit, una falta de divisas que el país la tiene que enfrentar. Hay dos formas de hacer esto. La primera, en el muy corto plazo, es con financiamiento externo, sea de donde sea, que es para que las importaciones no se contraigan mucho, porque eso afecta directamente a la actividad, hace que la producción, las ventas, los ingresos disminuyan. Ese es un tema. Pero en la solución estructural es fabricar dólares. ¿Y cómo se fabrican dólares? Exportando. Y exportación no solo es enviar bienes, también es enviar servicios digitales. En Cochabamba tenemos un hub al respecto de servicios digitales. Entonces, turismo, que también es otra fuente. Yo lo que quisiera señalar es de que, mire, el problema es no tanto cómo pasamos el fin de año. Yo creo que el fin de año va a ser un fin de año con muchos cambios, van a haber con el nuevo gobierno, independientemente de quién salga. Y segundo, un fenómeno que se ha estado observando es que en muchas empresas, por lo menos en el ámbito formal, las personas han pedido por anticipado el aguinaldo. Entonces ya lo han gastado, si quiere, para cubrir el aumento del costo de vida. Entonces yo creo que la preocupación grande es los dólares que se necesitan para cubrir todas las obligaciones, y para eso, evidentemente, un precio que se va a corregir es el tipo de cambio. Pablo, para muchos ya estamos viviendo un ajuste que se hizo, alguno de nuestros entrevistados utilizó la expresión se hizo a lo bruto, es decir, a lo salvaje. Entró el mercado con todo, sin, diríamos, una red de contención hacia la población más vulnerable. Y sobre eso quiero preguntarle si usted encuentra en las dos candidaturas que en 11 días debemos definir por una de ellas, encuentra unos planes, en sus planes de gobierno encuentra justamente una red de contención que cuide a la población más vulnerable del ajuste que obligadamente, entendemos, debe realizar el siguiente gobierno, indistintamente quién salga. Ahí comienzo señalando que evidentemente el ajuste ya está. No es que, mira, vamos a esperar que entre el nuevo gobierno y el ajuste se haga. Eso no. El mercado lo está haciendo, y lo está haciendo de la forma más dura, más fea y más dolorosa. La inflación que estamos experimentando es un síntoma de eso. Entonces es la inflación natural, perdón, el ajuste natural que se está dando en la economía. Ahora, en los dos programas de gobierno, por así decirlo, están contemplados redes de protección social. Yo creo que la diferencia entre el ajuste actual y el ajuste que viene va a ser de que, uno, el ajuste que viene va a ser ordenado, y dos, va a tener redes de protección social. Yo he escuchado a los equipos económicos durante todos estos días, y en los dos casos hay una coincidencia de que se debe apoyar a los más vulnerables. Y lo propio, también
lo dicen, digamos, cuando tuvimos el Foro Económico CAINCO, lo dijo Felipe Larraín, que un ministro de Hacienda, lo dijo también, inclusive hasta el Fondo Monetario Internacional, lo puso ahí en el informe del artículo 4, señaló, si hay un ajuste se tiene que hacer preservando a la gente vulnerable, protegiendo, perdón, a la gente vulnerable. Entonces creo que el ajuste que viene puede tener ese sello que uno tiene de algo que ¿qué va a pasar? Me estoy casando, por dar, no sé, uno no sabe qué va a pasar después del casamiento y todo lo demás, pero esto va a ser más ordenado y evidentemente si no hacemos nada, yo le aseguro que la contracción va a ser mucho más fuerte y la inflación ni qué decir. Pablo, estamos a 11 días de la segunda vuelta, a 31 días, exactamente a un mes del cambio de gobierno. El 8 de noviembre estará jurando el nuevo presidente, arrancando una nueva gestión. ¿Cuáles deberían ser las primeras medidas, las primeras señales que dé el gobierno a la gente, a los mercados, a los empresarios, a los inversionistas? Yo ahí creo que es importante señalar de que esta no es una situación como el año 85. El año 85 Bolivia tenía una hiperinflación, el año 85 Bolivia era un país pequeñito, cerrado, el año 85 la ciencia económica no había avanzado como hoy día, el año 85 ni siquiera habríamos hecho esta entrevista con los medios digitales que tenemos. Hoy día hay muchas más herramientas. ¿Por qué menciono esto? Porque básicamente lo que quiere, si es que uno quiere hacer un buen programa, necesita cierto grado de previsibilidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que mostrar que las medidas son claras, que las medidas son firmes, las medidas tienen un componente solidario con los más vulnerables y que uno sepa qué viene en adelante. Yo en ese sentido creo que va a ser fundamental que tengamos un gobierno que sea muy claro en las señales que va a dar. Y estas señales pueden ser muy sencillas en algunos casos. Por ejemplo, mientras se soluciona todo el problema de la ayuda externa, de cómo devolver los depósitos a los que han ahorrado en moneda extranjera, uno, por ejemplo, puede permitir operaciones en moneda extranjera entre privados sin ningún problema. El tipo de cambio oficial puede mantenerse en el nivel 6.96 mientras se soluciona el resto. Eso aliviaría la presión a los mercados. Le digo, aliviaría la presión porque inclusive a nivel de seguridad, ¿cuántas noticias hemos escuchado de que asaltaron al librecambista? Que esto es otro, porque hoy día cambiar moneda a un tipo de cambio distinto es ilegal, entre comillas. Entonces, son señales sencillas, señales claras, y también vamos a necesitar un gobierno que sea muy pragmático, que diga, a ver, ¿qué está pasando acá? ¿Qué cosas de lo que yo pensaba puedo aplicar y qué cosas no puedo aplicar? Y también un gobierno que tenga muchos oídos. Yo creo que la diferencia entre el 85 y el presente es que, por ejemplo, hay muchas entidades académicas, organismos internacionales, asociaciones privadas que están analizando cómo hacer un mejor ajuste. Y creo que ahí vamos a necesitar un gobierno que sepa escuchar y que sepa captar todas estas señales. No alguien que entre con su receta y diga, esta es mi receta, yo aplico mi receta y ¿qué me importa? No, tiene que ser un gobierno que dé señales de claridad, de apertura y señales de firmeza en cuanto a las medidas que está tomando, pero que estén bien técnicamente bien respaldadas, que sean posibles organizacionalmente, que operativamente se las puedan realizar y obviamente que políticamente tenga todo el aval en términos generales. O sea, yo creo que ahí viene la etapa más difícil. Le digo, no me preocupa lo que pueda pasar en términos de la elección, me preocupa lo que pueda pasar el día 1 y para eso vamos a necesitar unos políticos que muestren que están a la altura del desafío. Pablo, entre los temas sensibles de la economía, uno es el tipo de cambio, indudablemente, porque eso, como usted nos explicaba, y uno al ver la realidad se da cuenta que hay un gran traspaso del tipo de cambio a productos.
llámese medicamentos, pañales, todos los insumos importados, vehículos, ni qué decir lo que ha ocurrido con los vehículos 0 kilómetros y también los vehículos usados. Ha habido un incremento en los precios sustancial. Pero otro tema delicado es el de los combustibles, ¿no? Y que claramente el sector productivo demanda bastante cantidad de combustibles y demanda que se pueda cubrir con aquello para también cubrir la soberanía alimentaria y tener justamente los alimentos necesarios para el consumo de la población. Se ha hablado mucho respecto a la subvención de los combustibles como el mal mayor para la economía boliviana. Pero si se levanta la subvención, esto también se entiende se trasladaría a precios de alimentos y de todo, porque todo el transporte es a través del diésel, o por lo menos los camiones necesitan diésel. ¿Qué tendría que hacer el siguiente gobierno en el tema de hidrocarburos? Algunos hablan de, por ejemplo, una subvención por sectores, pero la pregunta es cómo podrían controlar que ese diésel que está a 3.72 actualmente y le venden a un micro, digamos que solo para el sector de transporte se mantiene, no después vaya a ser sacado con una manguerita, porque ahí viene la viveza criolla, ¿no? Y llevar a un sector que no está con diésel subsidiado. ¿Cómo se podría controlar aquello, Pablo? A ver, eso es importante comprender, que el combustible que nosotros compramos viene del extranjero y se compra con dólares. O sea, eso es importantísimo. O sea, la solución para este problema del combustible viene por los dólares. Eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, ahí la subvención, desafortunadamente, es insostenible. No hay forma de continuar. Es más, la mitad, en términos generales, del déficit fiscal está atribuida a la subvención. Y lo primero que hay que hacer es levantar la subvención en el diésel, el que creo que existe más aceptación social, las días y todo lo demás, y la otra es el precio a la gasolina. Ahora, esto, y quiero explicar, dejarme entender lo mejor posible, el problema es que estamos experimentando los costos de no haber modificado dos precios, que es el tipo de cambio y el precio de combustibles, en su tiempo y tal vez de una manera gradual. ¿Qué me refiero? El tipo de cambio podía haber llegado a 12. El precio del combustible podía haber ido aumentando poco a poco. Y es la tardanza que es la que nos genera estos dilemas. En esa línea se tiene que hacer focalización. Y le digo, cualquier intento de focalización es mejor que ninguna focalización. En este momento, todas las distorsiones que tenemos, contrabando y todo lo demás, ocurren porque como por la viveza criolla que mencionaba, evidentemente hay muchas distorsiones. La gente está conduciendo más de lo que debería conducir y todo lo demás. Entonces, necesitamos que se haga. Yo sé que va a ser imperfecto. Yo no creo que exista un mecanismo 100% perfecto, pero debo decirle con toda honestidad de que si hay un mecanismo, supongamos que sea solo por el transporte, si hay un mecanismo con chips, si hay un mecanismo con el BESISA, si hay un mecanismo por placas o como sea, o hay un mecanismo y otro tipo de mecanismo, es mejor que ningún mecanismo. O sea, eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la cantidad de dólares que se requieren para comprar combustible es muy alta y sin combustible el país se detiene. Esto que estamos comentando de lo que dice el Banco Mundial, de lo que nos muestran las cifras de actividad, es consecuencia de la falta de combustible y tenemos que solucionar. Lamentablemente, el retrasar por varios años esta decisión nos ha traído hasta a este momento en el que todos estamos complicados por la situación. Pablo, queremos agradecerle mucho la gentileza, la explicación, siempre de manera didáctica para quienes no somos del palo, podamos entender esta lluvia de cifras, de datos
que más allá de la macroeconomía y las finanzas del país, podamos entender de qué manera nos afecta a nuestro bolsillo, a nuestra heladera llena, al momento de ir al mercado o al supermercado, al momento de planificar o no un viaje o pagar aplicaciones en el exterior, ¿no? Todo eso nos hemos visto afectados en este tiempo, ni qué decir el tema del combustible. Pablo, siempre un placer, que tenga buen día y hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad, un gusto como siempre. Pablo Mendieta, director del Centro Boliviano de Economía.